Queridos amigos, vamos a iniciar una serie de 4 charlas que van a hablar de un escritor muy importante del siglo XIX mexicano, del último tercio del siglo mexicano. Y cuando digo último tercio, creo que ya todos sabemos que es un escritor del Porfiriato, época que todos hemos estudiado, que todos hemos leído algo sobre ella. Cada charla hoy será una plática de antecedentes, pero después hablaremos de Manuel Gutiérrez Nájera, cronista, de Manuel Gutiérrez Nájera, ensayista, narrador y poeta. Porque todos esos géneros los manejó este escritor nuestro, que a finales del siglo tiene para nosotros y para toda la lengua hispanoamericana el gran valor de haber renovado el lenguaje. Ese lenguaje que usted y yo ahora hablamos, se lo debemos a él. Esta riqueza de conceptos, esta riqueza de metáforas, esta riqueza de toda la clase de posibilidades para hablar, para escribir, se las debemos a Manuel Gutiérrez Nájera. Por supuesto, él es un escritor que se inicia como gran lector de la literatura francesa. Y es la literatura francesa la que lo saca al mundo, porque él es un enamorado de las letras francesas. Pero no solamente de esas letras, sino también de las letras inglesas. Por ejemplo, él nos dice en algunos de sus textos que debemos considerar como manifiestos, que toda obra verdadera de letras debe estar inficionada, debe estar plena, enriquecida, nutrida ampliamente por todas las letras del mundo posibles, que no debemos ser tan particulares, tan pobres, que debemos abrirnos al mundo y ser capaz de escuchar a lo que se dice en todas partes y sobre todo leer a todos los escritores. Cuando los leamos a todos los más posibles, podremos tener una expresión propia, porque podremos tener la capacidad de hacer elecciones. Gutiérrez Nájera vive el último tercio del siglo XIX. Él nace en 1859 y muere en 1895. Vive solamente 35 años. 35 años en los que Justo Sierra, el gran maestro Justo Sierra, lo llamó forzado del periodismo. ¿Por qué? Porque toda su obra está viva y ahí está aún una parte de ella en la Hemeroteca Nacional, en los diarios, en el periodismo de esa época. Hay que reconocer que durante el Porfiriato, es decir, 1877 hasta 1910, tenemos una etapa de gran riqueza periodística. ¿Quiénes escribían ahí? Bueno, pues escribían todos los poetas, los cronistas, los narradores, escribían los novelistas, pero también escribían pues los informadores de la nación, los economistas, los historiadores. Había periódicos en lengua española, había periódicos en lengua francesa, es decir, que estábamos en una riqueza periodística sumamente importante. En el caso de Gutiérrez Nájera, Sierra lo llamó forzado del periodismo porque era lo que se llamaba, y que se sigue llamando, un escritor profesional. Es decir, aquel que vive de su escritura. Él escribía tanto, hasta a veces para 4 periódicos diariamente, que para no fatigar a sus lectores, llegó a utilizar hasta 26 seudónimos. Porque abrimos el periódico y encontramos el que escribe ahí Manuel Gutiérrez Nájera, también encontramos que aparece el Duque Job, también encontramos que aparece Puc, o que aparece Cancán, o que aparece Rafael. Es decir, tenemos 26 seudónimos reconocidos que nos revelan esa necesidad de escritura que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cada seudónimo que él utilizaba
Ni siquiera lo podemos llamar seudónimo, eran verdaderos heterónimos. Cada seudónimo tenía su propio estilo, tenía su propia manera de escribir y sus propios temas. Es decir, que si nosotros leíamos el periódico, si solamente hubiese estado escrito por él, nos hubiéramos dado cuenta de que había 4 o 5 o 6 escritores, cuando nada más había uno. Él fue muy importante en esto, fue un periodista disciplinado, tan disciplinado y tan fomentador del trabajo periodístico, que durante los últimos años de su vida fue jefe de redacción de su periódico, el del Partido Liberal. También, al final de su vida, fundó una revista, la revista Azul, que representaba el modernismo mexicano, es decir, era la vanguardia, era la abanderada hispanoamericana de la renovación del lenguaje. Me gustaría presentar a ustedes precisamente a la revista Azul, que tenía su cubierta, sus forros en azul. Y dice, redactores propietarios, Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufó. Carlos Díaz Dufó era un economista educado en Europa, narrador el mismo y excelente cronista. El secretario de redacción, Luis G. Urbina. Estamos hablando de los grandes poetas del momento. Y el administrador, Lázaro Pavía. Esta obra, vean ustedes su formato, 3/4 largo, a 2 columnas. Esta es una edición facsimilar de la Universidad de México. Ven ustedes, en la cabeza del texto, la revista Azul dice el domingo del Partido Liberal. En efecto, el Partido Liberal prohijó esta revista como periódico del domingo. En lugar de aparecer el diario, aparecía la revista Azul. Esto nos dice muy claramente el interés que se tenían los periodistas de hacer llegar las letras, digamos, en el sentido literario, no solamente las letras informadoras, no solamente la crónica de todos los días, sino también esta obra que tenía pues textos de todo tipo. Ven ustedes, aquí tenemos un poema de José Santos Chocano, el peruano que todos conocemos. Tenemos textos en prosa, por ejemplo, de Manuel Flores. En fin, son 5 tomos como este. Y es un libro importante porque va a ser la bandera de México en Hispanoamérica. Aquí aparece el primer manifiesto del modernismo de Manuel Gutiérrez Nájera, y que se refiere precisamente a la importancia de la lectura de toda clase de letras, es decir, el enriquecimiento del lenguaje. La revista Azul no fue la única que aparece en México. Posteriormente, digamos en 1904, aparece la revista Moderna, que también es una seguidora, aunque de más altos vuelos, porque pues estaba apoyada por don Jesús de Valenzuela, que era una persona de muy amplia economía del norte del país. Pero, ¿qué quiero decir con estas revistas que aparecen en México? Pues que la literatura estaba en su mejor momento. Estaba renovando el lenguaje de toda América. Tan importante que esta renovación llega a España y es considerada y es tenida en cuenta, de modo que hubo escritores que también a su vez asumieron estas novedades del lenguaje. Se lo debemos naturalmente a Manuel Gutiérrez Nájera, que fue el de la idea de haber hecho la revista Azul, de haber fundado la revista Azul, que lamentablemente él pues murió más o menos a la mitad de la revista. Importa entonces decir que Gutiérrez Nájera es un escritor
del porfiriato. Y con esto yo creo que tenemos un grave compromiso. El porfiriato tiene lados muy brillantes, pero también tiene lados oscuros, como todos los gobiernos, como toda la historia. A veces tenemos que amplificar algunos, a veces vayan los unos en beneficio de los otros. ¿Qué le debemos al porfiriato? ¿Qué le debemos a esto, a esta política, a este gran paréntesis político? ¿Qué le debemos? Bueno, pues la industrialización del país, la modernización del país, nos llega el teléfono, nos llega el agua potable al Distrito Federal, la gran reputación económica de México, la gran reputación política de México. Hablamos de una presencia internacional, de altos vuelos. Al mismo tiempo, habrá que reconocer que teníamos una burguesía mexicana. Y esta burguesía mexicana, calificada así por Justo Sierra, no es otra cosa más que la alta sociedad mexicana, la mayoría educada en Europa, dueños de haciendas productoras de pulque, se le llamaba también la burguesía pulquera, porque sus haciendas eran de magueyes y estaban en el Estado de México la mayoría, y ahí pues eran grandes beneficios que habrá que tener en cuenta los efectos negativos a veces por la alcoholización de las clases humildes. Entonces podemos hablar de una sociedad burguesa muy alta, con casa o departamentos en Europa, con familiares en Europa, especialmente Francia y España, pero al mismo tiempo una miseria increíble, una clase menesterosa que contrastaba enormemente. No había clase media, había una clase muy alta, la burguesía mexicana, y una clase muy baja, los que morían de hambre, los que hacían huelga en Cananea, los que sufrían la represión política, los que habían muerto de hambre, de falta de medicina, en fin, todo eso que da la miseria. Pero había también una clase que se desprendía de la alta burguesía y que gustaba de hacer vida social en México. Estamos hablando de los apellidos que no solamente eran europeos, sino que gustaban mucho de tener vida social capitalina. ¿Qué consistía esto? Bueno, esta es la gran apertura que tenemos hacia la entrada a México de las grandes obras de arte, exposiciones, representaciones teatrales. Aquí en México llegaron los más importantes actores del mundo. El teatro más importante lo tuvimos nosotros aquí. La ópera más importante llegó con nosotros. El circo más importante de América lo tuvimos aquí, el Circo Bell. Teníamos un hipódromo maravilloso que competía con el de Londres. Es decir, que nosotros estábamos en un auge aparencial espléndido, que teníamos abiertas las puertas del mundo, que éramos gente muy educada y que también nos gustaba vestir bien y que también nos gustaba acercarnos a la buena comida. Teníamos restaurantes de lujo y tantísimas cosas que, por supuesto, hay que reconocerlo siempre, las clases humildes no la tenían. Estamos hablando entonces de un México con dos caras, una maravillosa y otra muy lamentable. Esto hace que Gutiérrez Nájera se convierta en una especie de conciencia vigilante
Es decir, una mirada capaz de ver al pobre, muy pobre, al que muere en la calle de hambre quizá, y al rico, muy rico, de quien él era cronista, porque él reseñaba las obras de teatro, reseñaba y tenía una platea permanente en el ballet, en la ópera, en el teatro, en el circo. Era el cronista más importante, que también era la figura primera que se invitaba para las grandes fiestas, para los grandes saraos. Y él asistía porque le permitió hacer grandes ensayos en México, grandes ensayos sobre esta sociedad rastacuera y también sobre este gobierno y también sobre nuestra economía y sobre todo sobre nuestra moral. Para una comprensión mayor del siglo XIX mexicano, nos conviene hacer una especie de paseo que nos permita comprender el estado de cosas en el fin de siglo. Nos hemos iniciado con una guerra insurgente, Hidalgo, Morelos, es decir, guerra, guerrilla, batalla, balas. Un periodismo agresivo que no era extraño que los periodistas fueran a la cárcel. Hasta todavía en la época de Francisco Zarco vemos a estos personajes yendo a la cárcel por haber dicho algo en su periódico o en sus hojas volantes. Todavía a principios de siglo teníamos hojas volantes. Entonces tenemos en 1810 la insurgencia por la independencia de México. Se inicia nuestro liberalismo. ¿Qué quiere decir liberalismo? Bueno, es el momento en que nos hemos liberado de la colonia. Vamos a dejar definitivamente de enviar nuestro oro y nuestra plata a España. Porque España, ya saben ustedes, se llevaba nuestro oro, se llevaba nuestra plata. España no fue nuestra madre. España fue nuestra madrastra. Se portó muy mal con nosotros, abusaba de nosotros. Se quedaba con nuestro dinero y nos obligaba a participar como solventes en cualquier situación que ella tenía para enfrentar gastos económicos. Además, como ustedes saben, decidía los gobernantes, los virreyes. Esto no quiere decir que no haya habido virreyes que tuvieron una actividad importante y que fueron considerados y que fueron respetables y que cumplieron políticamente. La mayoría eran señoritingos abusivos del poder. Entonces tenemos una insurgencia que nos va a llevar a esta liberación. Pero había dos maneras de pensar. Uno, la que tenían los criollos hijos de españoles, los criollos que habían sido hijos o nietos de los conquistadores, por una parte, y otros que eran los que habían venido, es decir, los gachupines, los que habían venido a México, a la Nueva España, habían venido pero sin haber tenido ningún derecho como los hijos de los conquistadores, y que se quedaban aquí para hacer la América, ¿verdad? Para trabajar, para conseguir dinero, para ver qué hacían. Entonces tenemos dos tipos de criollos. Los criollos hijos de los conquistadores se sienten dueños y se sienten con derechos. Lo que quieren es deshacerse totalmente de España. Fuera España, muerte España. Y los otros, los que vinieron a hacer la América, pues nada más querían simplemente reproducir su gobierno español aquí, con todas sus prebendas, pero solo deshacerse de España. Pero aparece alguien, un hombre nuevo, uno que dice, pero ¿por qué tenemos que destruir?
¿Por qué queremos romper los esquemas? Hemos trabajado en esto todos, y todos los que estamos aquí, criollos o no criollos, hemos estado trabajando y hemos creado este estado maravilloso, magnífico. México tenía la fama de tener una de las ciudades más hermosas del mundo. Sigue teniéndola. Y este nuevo hombre dice, ¿por qué no aprovechamos lo que tenemos y simplemente lo modificamos, lo reaprovechamos, lo reconsideramos, lo reestructuramos? Como diría Juárez, muchos años después, ¿por qué no lo restauramos? Es decir, estamos ante un nuevo hombre, un mexicano que ama a este lugar donde ha nacido y sabe que hay cosas buenas. Es decir, estamos ante un hombre sensato que dice tenemos cosas buenas que podemos aprovechar, no hay por qué deshacernos de lo que hay, aprovechémoslo. Este es el hombre liberal, este es el que va a dar lugar al liberalismo. Es el que dice, aprovechemos la tierra, aprovechemos la economía, aprovechemos la reputación, aprovechemos todo. Simplemente modifiquémoslo y adecuémoslo a no tener dependencia alguna europea. Y se logra. Y con esta nueva bandera del liberalismo, transitamos hasta finales del Porfiriato. Y, por supuesto, tenemos el antecedente inevitable hasta nuestros días. Pero volvamos a la historia. Tenemos una insurgencia en 1810. En 1824 tenemos un imperio, Agustín de Iturbide, un socialité, un abusivo, un hombre que reinó, por llamarle de alguna manera, desde una aristocracia que olía a despotismo, que gustaba jugar al tiro al blanco con sus propios peones de sus haciendas. Por ahí hay alguien que dice que si Agustín de Iturbide fuera juzgado desde el punto de vista criminal, sería un asesino serial. Habrá tenido indudablemente, como todo el mundo, algunas virtudes. Vamos a 27, reconocimiento de toda la independencia, pero siempre bajo el son de los tambores, siempre bajo el amparo de las guerrillas, de los que no estaban de acuerdo, de los que querían volver de los que querían quitar todo, muchas ideologías. Y llega un fatal año, 1847, que nos pesca desprevenidos. Me refiero a la intervención norteamericana. Este intento de conquista que han tenido siempre nuestros vecinos del norte. Recuerden que los Estados Unidos nos han intentado invadir, nos han invadido 7 veces. La última fue en el 1914. 9 meses, la bandera de las barras y las estrellas ondeó sobre el Palacio Nacional. 9 meses de ignominia para México. La guerra de los Estados Unidos, la invasión norteamericana. Recuerden la epopeya de los niños héroes. Pasa el tiempo y seguimos en la guerrilla, seguimos en las ideologías encontradas, y llega, a causa de nuestras deudas que no podíamos pagar, llega la intervención francesa. 1864 llega por Veracruz Maximiliano y Carlota. Y aquí se quedan de 1864 a 1867. No podemos negar que ambos intentaron hacer bien a México, que trataron de ser mexicanos, que trataron de crear una constitución
un orden, porque encontraron un desorden. ¿Y cómo no iban a encontrarlo si el país era totalmente un desorden? Es decir, que hemos caminado desde la insurgencia hasta ese momento en desorden constante, en guerrilla, en balazos, en hambre, algo que es casi paralelo a toda guerra. La intervención francesa está comentada por muchos historiadores. No es difícil pedirlo en su computadora y que nos hablen de la intervención francesa. Maximiliano es fusilado por México, representado por Benito Juárez, en 1867. Es decir, de 64 a 67 fueron 3 años, casi 4 años, que tuvimos un llamado segundo imperio. El primero, recuerden ustedes, que es el de Iturbide. El mundo se conmocionó, pero Juárez fue firme. Y en ese momento, fíjense ustedes, Maximiliano fue fusilado el 19 de junio de 1864. Y el 15 de julio, es decir, casi un mes después, Benito Juárez entraba vencedor en ese México lleno de caos, acompañado de un ejército de 10,000 hombres, algunos a caballo, pero más de 5,000 venían a pie. Era la infantería. A partir de ese momento, podemos afirmar que se inicia la República restaurada. Juárez en el poder. Él va a convocar a sus mejores hombres para participar en este renacer de México. La educación es el medio, es el vehículo. Él es consciente de esto, de modo que se abre un periodo importante para la educación. Se inicia por vía inmejorable de Gabino Barreda el positivismo en México. Es decir, vamos a alejarnos de todo lo laico. Desaparece todos esos intereses jesuitas que tanto tuvimos desde la colonia. Es el momento de una educación laica, de una educación plenamente liberal, de una educación basada en la fuerza propia y en la propia historia. Es el momento en que México va a recuperarse. Esa república restaurada lamentablemente no llegó a verla concluida Benito Juárez. A su muerte toma la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada y en 1876 se inicia nuevamente una lucha por el poder. Porfirio Díaz entra en acción y a partir de ahí debemos considerar la época, el momento, ese gran periodo que llamamos porfiriato. El porfiriato, como ya sabemos, es todo un periodo sumamente complejo. Los historiadores contemporáneos lo han estudiado desde múltiples maneras. Y yo quisiera que me permitieran ustedes ofrecerles alguna bibliografía que nos pueda acercar a este México del siglo XIX y que quizá, espero que ya algunos de ustedes la conozcan, pero que nos dará algunas luces. Por ejemplo, iniciamos siglo XIX. Tenemos este libro del doctor Francisco López Cámara, La génesis de la conciencia liberal en México. Aquí aparece por qué nos hacemos liberales y concretamente qué es el liberalismo. Del filósofo mexicano Leopoldo Sea hablamos del positivismo, el sistema educativo de la República restaurada. El positivismo y la circunstancia mexicana. Lo que sostiene el doctor Sea es que el positivismo
fue manejado al estilo mexicano y quizá no fue sumamente exitoso, pero sí de una larga presencia en nuestro país. Dio lugar a la Escuela Nacional Preparatoria. No teníamos instituciones educativas. Se abren con el positivismo y van a llegar a influir en nuestro siglo XX. Repito, Leopoldo Sea, el positivismo mexicano. Un libro más es El Porfiriato. En este pequeño libro vamos a encontrar no precisamente la historia del Porfiriato, sino todas aquellas cosas que se han dicho del Porfiriato y las que faltan por decir. El Mauricio Tenorio Trillo es un historiador muy complejo y que maneja casi todos estos aspectos que van desde la economía hasta la literatura, la economía y la cultura, la política y la cultura, todo aquello que se ha dicho y de lo que no se ha dicho respecto del Porfiriato. Nos ofrece una bibliografía espléndida para los que deseen acercarse un poco más y escudriñar este maravilloso periodo de nuestra historia. Y por último, yo quisiera recomendar a ustedes que, claro, debemos tener siempre una amplitud en el manejo de nuestros instrumentos de trabajo. Una historia de México es importante, pero yo quiero recomendar a ustedes una historia, digamos, sintética. Se llama Nueva Historia Mínima de México. Importa señalar aquí que está editada por los mejores historiadores del país, el Colegio de México. Ellos han hecho la historia de México, historia mínima de México y esta nueva historia mínima de México. Permítanme leer a ustedes los capítulos en los que diferentes historiadores se hacen cargo porque consideran que son los esenciales y que esto nos permitirá a los que no somos historiadores manejar con amplitud y con mayor concentración de ideas estas grandes etapas. Primero, el México antiguo. Segunda etapa, la época colonial hasta 1760. Tercero, las reformas borbónicas, que también nos afectaron a nosotros. Fue también el cambio de estructuras políticas en España. Siguiente, de la independencia a la consolidación republicana en México. Luego, que a nosotros nos atañe en este momento, el Porfiriato. Luego, la revolución y por último, un párrafo muy revelador, el último tramo que corresponde a 1929 a 2000. Aquí tenemos un resumen espléndido de nuestra historia. Repito, Nueva Historia Mínima de México. No tiene un autor, tiene 7. Amigos, nos veremos pronto para hablar de nuestro escritor Manuel Gutiérrez Nájera como cronista. Hasta luego.